Bueno, bienvenido. ¿Cómo te va? Hoy vamos con una clase que se suma a la de impuestos. Esta continúa de la de impuestos. La clase es como si fueran dos clases en una. En definitiva, de lo que hablamos desde que arrancamos son especies de tributos. Siempre lo mismo. O sea, arrancamos diciendo los tributos son el género y los impuestos, las tasas y las contribuciones son la especie. Son distintas especies. Y hoy vamos a arrancar precisamente con lo que no quedó pendiente, que eran las tasas y las contribuciones especiales. Recomiendo para entender todo ver el video de los impuestos y ver cómo se financian los servicios del Estado, cómo el Estado financia los servicios. Otro video en el que explico de qué manera se distribuyen los distintos recursos, que no terminan siendo recursos tributarios todos. Bien, vamos a la tasa. Entonces, ¿qué es la tasa? La tasa en sí es una contraprestación que la exige el Estado. ¿Pero por qué me exige una tasa el Estado? Para financiar un servicio público que llamamos divisible, de demanda coactiva. Esto es, servicio público que el Estado presta y que es divisible. Para esto también recomiendo ver el video que está en el que explico los servicios públicos. ¿Por qué es divisible? Bueno, lo podemos nombrar así. Es divisible porque de alguna forma se puede determinar de manera medianamente razonable cuánto de ese servicio le llega a cada destinatario. Cosa que los servicios públicos indivisibles, como en el caso de los impuestos, como lo expliqué, no hay forma de saber cuánto del servicio público de diplomacia le llega a cada persona. Pero sí hay forma de saber cuánto le puede llegar, por ejemplo, el alumbrado, barrio y limpieza a cada habitante del municipio. Bien, entonces la tasa la exige el Estado como contraprestación de ese servicio. La naturaleza jurídica es tributaria, eso es importante que lo sepan, y el tema es muy importante saber que la demanda es coactiva. ¿Cuál es el hecho imponible por el cual el Estado me cobra? Por el uso real o potencial de un servicio público divisible. ¿Tá? Insisto, me quedo con esto de la demanda coactiva, porque si la demanda fuera voluntaria, entonces la forma de financiarlo es distinta. No es lo mismo el caso, la energía eléctrica, por ejemplo, es un servicio público que puede ser prestado por el Estado o a través de un tercero, no importa. Pero en ese caso, para eso está el medidor. En ese caso se sabe exactamente cuánto utiliza o cuánto llega a cada destinatario de esa energía eléctrica. En ese caso hablamos de un servicio público que es divisible. Y la financiación ya no es una tasa, es un precio público. ¿Tá? A tener en cuenta eso. Ahora bien, ya que sabemos que es una tasa, lo bueno es saber cómo se determina la cuantía de esa tasa, cuáles son las teorías por las cuales el Estado le pone un número a esa tasa, cuánto me puede cobrar por esa tasa. Es importante saber que las tasas pueden ser creadas por el Estado Nacional, por las provincias y por los municipios. De hecho, suele ser la fuente de ingresos principal de los municipios. Bien, ¿cuáles son las teorías? Las teorías son 4, como aparece ahí en la diapositiva. En la siguiente diapositiva, por favor. En esta diapositiva aparecen las 4 teorías. La primera es el costo del servicio. Esta quizás es la más antigua, que es la más simple de todos por ahí de explicar. El costo del servicio se presta el servicio, se determina cuál fue el costo del mismo y ese costo se divide entre la cantidad de usuarios de ese servicio o destinatarios de ese servicio. Insisto, real o potencial. Esa quizás es la más simple. Después está la ventaja diferencial. La teoría de la ventaja diferencial. Bueno, esta quedó en desuso y por una cuestión muy simple. La teoría de la ventaja diferencial, como su nombre lo indica, dice: se paga más o paga más aquel que obtiene una ventaja mayor o un beneficio mayor por ese servicio. Bien, acá tenemos el primer tema. El tema es que no siempre, y por eso recalqué muchas veces, primero que el servicio es real, la utilización del servicio es real o potencial. Y segundo, que no siempre ese servicio redunda en un beneficio a quien se lo presta. En la justicia, el que paga la tasa de justicia es el que pierde el juicio. En realidad hubo una utilización de un servicio, pero no ganó. Está claro que el que pierde el juicio no gana nada, no tiene un beneficio. Sí usó un servicio y por ende se lo cobran. Bueno, entonces el de la teoría, y a veces tomo el ejemplo que me parece el ejemplo extremo, pero cuando en algún momento, allá por el año 1600, en Inglaterra existía la pena de muerte y existía la utilización de verdugos para la pena de muerte, pues bien, ¿a quién le cobraban los servicios del verdugo? Bueno, al destinatario del servicio del verdugo, que era ni más ni menos que la persona a la que le cortaban la cabeza. Con lo cual ahí queda más que claro que beneficio esa persona no tuvo ninguno. Sin embargo, del acervo hereditario de esa persona se cobraban los servicios del verdugo.
Así que eso, con eso te va a servir para acordarte que no siempre hay un beneficio. Puede haberlo, pero no siempre hay un beneficio con la utilización de un servicio que se financia con tasa. Entonces, ¿qué pasa con esto que te estoy contando? El criterio o la teoría de la ventaja diferencial queda en desuso. Primero porque es un criterio muy subjetivo saber cuánto se benefició, qué ventaja sacó cada uno de cada servicio. Y segundo porque no siempre hay ventaja. Y entonces, ¿qué haces? Si no hubo ventaja, ¿no le cobras? Bien. El siguiente es la teoría de la capacidad contributiva. Esa es la siguiente. La teoría de la capacidad contributiva es independiente del costo del servicio. Entonces, el Estado, nacional, provincial o municipal, presta un servicio determinado a través de él o de un tercero, presta un servicio determinado y entonces, ¿cómo lo financia? A cada destinatario del servicio le cobra en función de la capacidad contributiva. Lo que pasa es que en realidad este criterio, tomado en su esencia, está desligado del verdadero costo del servicio. Entonces podría llegar a recaudarse mucho más de lo que verdaderamente le salió el Estado del servicio. Y esto podría transformarse como si fuera un impuesto encubierto, porque en realidad se está cobrando mucho más de lo que costó verdaderamente el servicio. Entonces, ¿qué aparece? La teoría global de la tasa. La teoría global de la tasa, o la cuantía global de la tasa, es una teoría que desarrolló García Belsunce y es una combinación entre la teoría del costo del servicio y la teoría de la capacidad contributiva. En ese caso lo que se hace es, una vez prestado ese servicio, cobrar ese servicio a los destinatarios hasta el punto tal de cubrir el costo de ese servicio, pero aportan conforme a su capacidad contributiva. Hemos explicado en otro video, y por favor si no vayan a consultarlo, cuáles son las formas de exteriorizar capacidad contributiva. Bien, una de las formas puede ser el patrimonio. Entonces, el alumbrado, barrio y limpieza depende del patrimonio, del tamaño de la casa, cuánto te van a cobrar alumbrado, barrio y limpieza. Porque de alguna forma el Estado dice, yo voy a recuperar, o el municipio dice, yo voy a recuperar el costo del servicio. Puede haber un diferencial por encima del costo del servicio, esto es aceptable, porque hay razones de morosidad, por ejemplo, que así lo justifican, pero el diferencial no puede ser excesivo. Entonces, le voy a cobrar el costo del servicio a cada uno de los destinatarios, pero se lo cobro en función de su capacidad contributiva. Y contribuyen en función de su capacidad contributiva. Y en ese caso, el elemento exteriorizador es el tamaño del inmueble. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Y ya entramos en el mundo de las contribuciones especiales, que es la tercera especie de tributo. Las contribuciones especiales tienen un rango distintivo. Lo primero que tiene que aparecer, o lo primero que justifica la contribución especial, es el beneficio. Acá sí hay un beneficio, siempre hay un beneficio. Es el rango distintivo de las contribuciones especiales. ¿Qué tipo de servicio público financia las contribuciones especiales? Bueno, es una pregunta capciosa, porque en realidad las contribuciones especiales no financian servicios públicos. Las contribuciones especiales financian, o sea, son exigidas por el Estado o por un tercero autorizado. ¿En razón de qué? En razón del beneficio que obtuve por la realización de una obra pública, de una obra vial o determinadas actividades especiales que realiza el Estado o que realiza un tercero. Estas son básicamente, esta es la característica de la contribución especial. El hecho imponible entonces está en el beneficio que obtengo por la realización de esa obra, esa obra vial, esa obra pública o esa actividad especial del Estado. El origen de esto, de la contribución especial, tiene que ver ya con la posguerra y esta toma de actividades más específicas que hace el Estado que llega a más lugares. Y entonces encuentra nuevas formas de financiar estos nuevos servicios que presta o estas obras que realiza. Vamos a la siguiente, por favor. ¿Cuáles son entonces las distintas formas de contribución especial? Porque, como dije antes, tenemos tres especies de tributo, ¿no? El tributo es el género, las especies son los impuestos, las tasas y las contribuciones especiales. Ahora bien, las contribuciones especiales al mismo tiempo se dividen también en tres especies. Hay tres tipos de contribuciones especiales. Primero tenemos la contribución de obra, de mejora se llama en realidad, que es la que se hace en la obra pública. Pero el nombre es la contribución de mejora. ¿Cuál es la contribución de mejora? La contribución de mejora se produce en el caso de que el Estado o un tercero autorizado realiza una obra pública y el contribuyente obtiene un beneficio concreto de la realización de esa obra pública. ¿Cuál es el beneficio concreto? Es el incremento de su patrimonio. Concretamente, estamos hablando de pavimentos, de obras cloacales, ¿sí?
está claro que una casa vale una cifra determinada sobre una calle de tierra y vale muy distinto si esa calle se pavimenta. Entonces, ¿cuál es el beneficio que obtuvo el dueño de esa casa? Bueno, el beneficio que obtuvo fue claro, su patrimonio se incrementó. Esa casa, si valía 100, valdrá, no sé, 150 en todo caso. Bueno, esto es lo que hace, este es el hecho imponible, y esto es lo que hace, justifica que el Estado o un tercero autorizado me cobre la contribución especial. La contribución, en este caso, de mejora. Bien, ¿cuánto me puede cobrar? Bueno, acá para determinar el costo, el criterio es el tamaño del inmueble y además la distancia hacia la obra. Hasta ahí estamos. Entonces, ¿cuánto se incrementó? En el ejemplo que yo digo, de 100 se me fue a 150, por poner números redondos. La casa, mi patrimonio era 100, ahora es 150. Me puede cobrar hasta 50, pero en realidad ahí aparece la jurisprudencia. La Corte Suprema dispuso que no puede ser más de un 33% del valor original de la casa. Es decir, si la casa valía 100, lo mucho que me pueden cobrar es un 33% más. 33. En ese caso sería 33 pesos de una casa de 100, me podrían cobrar 33 pesos por la contribución especial. Independientemente de que ahora mi casa, en realidad, mi beneficio patrimonial fue mayor a eso. Por encima del 33%, la jurisprudencia dispone de que es confiscatorio. Punto 1. El otro tope es precisamente el incremento patrimonial. Si mi casa valía 100 y ahora vale 120, bueno, ahí ya no entra el tope del 33%. Entran los 20 de diferencia, la diferencia entre el nuevo valor y el valor anterior, ¿sí? Eso está claro. Bien, después aparece el segundo tipo de contribución especial, que es el peaje. El peaje pasa lo mismo, digamos, ahí hay un beneficio por la realización de una obra vial. ¿Qué me cobran cuando me cobran peaje? Ya sea que me lo cobre el Estado, ya sea que me lo cobre un tercero autorizado, porque también hay autopistas que están tercerizadas en la explotación de la misma. Lo que me cobran es el beneficio que obtengo por utilizar esa obra vial, en ese caso en esa autopista, esa ruta, por ejemplo. El beneficio es concreto, el beneficio es llego más rápido, el beneficio es concreto, gasto menos combustible, tengo menos desgaste del auto. Ese es el beneficio que se me cobra cuando me cobran el peaje. El peaje, en realidad, lo que está financiando es la realización de la obra y el mantenimiento de la misma. Bien, la naturaleza jurídica del peaje está claro. La naturaleza jurídica es un tributo porque es una contribución especial. No nos olvidemos que las contribuciones especiales son tributos. Entonces, la naturaleza jurídica es claramente tributaria. Ahora bien, ¿cómo se comporta? Ahí en la bibliografía aparecen sugerencias donde, en realidad, si no hay camino alternativo, cosa que Villegas, como autor, sostiene que ahí sí sería inconstitucional que no haya camino alternativo. Pero bueno, si no hay camino alternativo, ¿por qué? Porque entonces se comportaría como una tasa, un gasto que tengo que sí o sí, cuya demanda es coactiva y que tengo que pagar sí o sí. Habiendo camino alternativo, suele parecerse un precio. Que un precio no es un tributo, está claro. Sin embargo, la esencia y la naturaleza es tributaria. Dejamos para el final las contribuciones parafiscales. Las contribuciones parafiscales las cobra el Estado o un tercero autorizado, generalmente es un tercero autorizado. ¿Para qué? Para financiar organismos cuya actividad es de interés público. Son la mayor parte de las veces organismos que se conocen como semipúblicos, lo que en contabilidad pública se conocen como haciendas conexas. Son organismos semipúblicos que en realidad no son estatales, son privados, pero suelen ser organismos creados por ley y que prestan una actividad de interés público. Cajas jubilatorias, por ejemplo, ¿sí? Como puede ser los consejos profesionales, ¿sí? Consejos profesionales de ciencias económicas, el lugar donde es probable que se matriculen si siguen la carrera y egresan como contadores públicos, como licenciados en administración de empresas. Pues bien, ese consejo profesional se crea por ley, es cierto, porque regula la actividad de los profesionales en ciencias económicas, una actividad que bien podría estar regulada por el Estado. El Estado dispone que no la va a regular él, que la va a regular un tercero, pero entonces para asegurar el financiamiento de ese tercero dispone que, ¿cómo se va a financiar? Se va a financiar mediante el establecimiento de contribuciones parafiscales. Es decir, lo que pagan los matriculados es una contribución parafiscal y por lo tanto un tributo, ¿sí? Estas son las contribuciones parafiscales. Por supuesto, las contribuciones parafiscales no están en el presupuesto, no aparecen en el presupuesto, porque las cobran organismos que no son públicos.
llamados semipúblicos, que en realidad el nombre real son haciendas conexas. Semipúblico es un nombre, si se quiere, coloquial de estos organismos. Ustedes ya hoy aprenden que se llaman haciendas conexas. Bien, llegamos entonces al final, la última diapositiva, la siguiente. ¿Qué es un cuadro? En este cuadro a mí me gusta que lo miren. ¿Por qué? Porque este cuadro reúne lo que vimos en la clase de impuestos y lo que acabamos de ver, tasas y contribuciones especiales. Fíjense, yo voy mirando el cuadro y les voy marcando las diferencias. De un lado está la columna de los criterios, por el cual estamos clasificando y diferenciamos, aplicamos un criterio y diferenciamos, y por otro lado están las columnas de los 3 tipos que, acuérdense, 3 especies de tributo que estuvimos viendo. Impuestos, tasas y contribuciones especiales. En cuanto al hecho imponible, el hecho imponible en el caso de los impuestos es una situación ajena al servicio que financia ese impuesto. El hecho imponible, ya hemos hablado de lo que es el hecho imponible, que es este hecho de naturaleza jurídica y consecuencias económicas, que está descrito en la norma legal, pero en realidad ese hecho no está asociado, está desprendido y se dice no está vinculado ese hecho al servicio que se financia con ese impuesto. Entonces podemos decir que la actividad por la cual me cobran el impuesto es ajena al servicio que financia. Es así que a mí, si tengo ganancias, me cobran impuesto a las ganancias, y el producido del impuesto a las ganancias nada tiene que ver por el motivo que me lo cobran. ¿A dónde va? A rentas generales. A financiar los servicios públicos indivisibles de los que hablábamos antes. Las tasas, en cambio. La tasa, el hecho imponible es la prestación de un servicio público divisible, acuérdense, y de demanda coactiva. No dice el cuadrito, lo dice en el final, pero yo lo agregaría acá. El motivo, el hecho imponible de la tasa, el que justifica el cobro de la tasa, es la prestación de un servicio público divisible y de demanda coactiva. ¿Qué justifica o cuál es el hecho imponible? En la contribución especial, el beneficio, la ventaja diferencial que obtengo, como les expliqué antes, la obtengo merced a una obra pública que realizó el Estado o un tercero. En cuanto si el criterio es la contraprestación directa, bueno, acá viene. La tasa y la contribución especial, la contraprestación está claro que es directa. Es directa. ¿Cuál es la contraprestación en la tasa? Directa, el servicio que me prestan. Es una contraprestación directa al motivo por el que lo pago. ¿Cuál es la contraprestación en la contribución especial? Es directa, es la obra, la ventaja que obtengo. La contraprestación es la ventaja que obtengo por la obra que realizaron. En el caso del impuesto, no hay una contraprestación directa, pero por favor, atención en esto, porque ahí bien lo aclara el cuadro, si no veo, dice nula, no existe, pero porque el criterio es contraprestación directa. No existe contraprestación directa, pero por favor, no decir que el impuesto no tiene contraprestación, porque es un error. Sí hay contraprestación, porque por algo me cobra impuestos el Estado. El Estado me cobra impuestos porque lo que me devuelve son servicios públicos indivisibles. Entonces, ¿hay contraprestación? ¿El impuesto tiene contraprestación? Sí tiene contraprestación. Tiene una contraprestación que es indirecta, que no está vinculada al motivo por el cual me lo cobran. En cuanto a la financiación, el destino, lo hemos hablado, el destino de los impuestos es financiar los servicios públicos indivisibles y por eso el motivo del impuesto. ¿Cuál es el destino de la tasa? Está clarísimo. El destino de la tasa es financiar el servicio que me presta el Estado. Y está directamente vinculado al motivo por el cual me lo cobran. ¿Y cuál es el destino de la contribución especial? Y bueno, la obra pública, la obra vial o la actividad especial de la que estemos hablando. En el caso de la cuantificación, bueno, la cuantificación en el caso del impuesto está claro que es la capacidad contributiva. En el impuesto es simplemente la capacidad contributiva. Fíjense, lo que hay es un parámetro de exteriorización, como puede ser, acuérdense, los elementos que exteriorizan capacidad contributiva, 3 elementos, algunos destacan un cuarto, con 3 estamos bien, renta, consumo y patrimonio. Bueno, toma el elemento, el exteriorizador, declaración jurada de ganancias. Hay una ganancia, es un elemento exteriorizador de capacidad contributiva, graba el elemento exteriorizador de capacidad contributiva. Entonces, ¿cuál es la cuantificación o el parámetro de cuantificación? La capacidad contributiva del contribuyente, que lo hace a través de cualquiera de los elementos. En el caso de la tasa, ¿cuál es el parámetro de financiación? El costo de servicio, ¿sí? Que se prorratea, ya vimos de distintas maneras.
¿Y cuál es el parámetro de financiación de la contribución especial? La ventaja diferencial, ¿sí? El límite, el costo de la obra. El parámetro es la ventaja diferencial que tuve. El límite, como bien dice ahí, es el límite del valor del incremento del patrimonio y el límite del costo de la obra. En el caso de la naturaleza de la demanda, en todos los casos la demanda es coactiva, queda claro eso. Tanto el impuesto, el impuesto se crea por poder de imperio del Estado, por su poder tributario, como la tasa y como la contribución especial, que en ese caso también son coactivas. Acuérdense que la prestación de un servicio divisible, pero cuya demanda no es coactiva, sino voluntaria, entonces ya no se financia con tasa, se financia con precio. ¿Sí? Si quedó alguna duda, bueno, la resolveremos en una próxima clase. Espero verlos de vuelta, espero que les haya servido. Hasta la próxima.